Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga, que el Señor cada día más le llene de su amor, de su paz, de su misericordia. Que el Señor me lo siga iluminando, bendito sea el Señor. ¿Cómo estás hoy, Moniquita? Muy bien, gracias a Dios. Me alegra mucho que estés bien hoy. ¿Y realmente sí pasaste una muy buena noche o no? Sí, pero tengo un dolor aquí en este hombro feo. No sé si me acosté de pronto mal. Sí. Sí, porque tengo dolor. Es de pronto un viento encajado. De pronto, viento encajado. ¿Te imaginas tú cuando tenemos una herida en el corazón para metida? Si es el hombro, ¿cómo será la herida en el corazón? ¿Cómo la tendremos? Pero de todas formas te voy a suar un poquito. Ya se me quitó. Bueno, muy bien. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad para que este momento sea de mucha bendición. ¿Les parece? Para que este momento sea de mucha presencia de Papá Dios del cielo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias por este momento que tú nos das, un momento maravilloso de poder compartir tu palabra, de recibir de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad, de recibir de tu presencia viva. Gracias, Padre eterno, por tanto amor y misericordia que tienes para con nosotros. Gracias, Papito Dios precioso, hermoso, Padre celestial precioso, por darnos la vida, por cada día más tener ese precioso privilegio de poder estar en tu presencia. Gracias, Papá, por tu palabra, que hoy tu palabra viva se haga en nosotros realidad y que podamos tenerla por obra. Gracias porque no queremos ser oidores, sino hacedores de la palabra. Bendito y alabado seas por siempre. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, Mariquita, ¿qué palabra tenemos el día de hoy? Bueno, venimos al Evangelio de San Mateo, pero iniciamos el capítulo 10 del versículo 1 al 7. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado también Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el que cobraba impuestos para Roma. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el celote y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan a las regiones de los paganos, ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que el reino de Dios se ha acercado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy bien, escogió a sus 12, qué precioso, ¿no? O sea que también te escogió a ti, me escogió a mí. No, pero yo realmente soy un escogido del Señor. Bueno, nosotros somos misioneros porque sabemos que estamos con un encargo específico de trabajar por las familias, por la restauración familiar. ¿Y tú? ¿Qué trabajo tienes para el Señor? ¿Solamente escuchar? ¿Sí? ¿O realmente asumes la posición de decir, yo fui enviado? Yo les voy a compartir, yo de por sí cuando... pero es que, Rafa, a ti Dios te dio una orden y te dio un mandato y te dijo, ve y haces. Pues yo no sé. La verdad, yo no escuché esa voz como muchos que escuchan una voz, que sienten flores, que sienten aromas. Yo quisiera sentirla. Yo no la sentí. Yo no sentí la voz de Dios que me dijo, de ahora en adelante tú vas a ser mi discípulo y vas a ir por las naciones a pregonar la palabra. No, yo no la sentí así. Se me ocurrió y lo hice. O sea, dije, Mónica, tengo la intención de que trabajemos para el Señor y no cobremos. Vamos a vivir por misericordia. O sea, se me ocurrió espontáneamente. No me puse a pensarlo, sino se me ocurrió. Y tal vez a ti se te ocurre hacer algo para Dios, pues hazlo. No sé si me va a entender, o sea, yo soy de ese impulso, ¿sí? O sea, soy así.
Yo realmente siento que si algo se me ocurre para el Señor, lo hago. No me pongo a esperar. Si será que mi esposa sí estará de acuerdo, mi hija estará de acuerdo. Pues yo no creo que mi esposa estuviera de acuerdo en el momento, porque ella estaba de una u otra forma trabajando y recibiendo un dinero que económicamente pues la hacía estar estable económicamente. Pero cuando le digo vamos a trabajar por la misión para Dios y que vamos a vivir de la misericordia, lo que Dios nos quiere regalar, pues en ese momento fue un choque tremendo. Eso lo hemos compartido en nuestro testimonio. Entonces, es verdad que si tú quieres ser ese enviado de Dios, simplemente hazlo. Hazlo. O sea, no te pongas a esperar que un ángel te hable. O sea, que alguien te llegue con trompeta y te diga, es que tú estás ya bendecido para que vengas a trabajar en mi obra. Sino, haz lo que tú sientes en tu corazón para la obra de Dios, sin dejar de ser responsable con tus personas a cargo. Porque a veces yo digo, no, yo tuve un llamado, entonces me separo de mi esposa, hijo a mi esposa y a mis hijos pasando necesidad porque Dios proveerá. Mi papá Dios no actúa de esa manera. O sea, de una u otra forma yo lo hice porque sentía de una u otra forma el llamado, pero aún así trabajaba. ¿Sí? O sea, sentía el deseo de atender y que la gente nos diera por misericordia. Al principio fue un choque muy fuerte en mi casa, pero posteriormente se dio la posibilidad de que todos trabajáramos. En este momento mi esposa y mi hija trabajáramos para el Señor. Pero si tienes un llamado, hazlo. Tú tienes capacidad de cantar, canta para el Señor. En vez de estar cantando para el mundo, cántale al Señor. Si tienes tu capacidad de escribir, pues escribe para el Señor. Las redes sociales actualmente es el furor, por todo lado. Mi esposa, por ejemplo, ella maneja muy bien las redes sociales. ¿Sí? Ya compra por redes sociales. Ya no tiene que ir hasta, sino que alguien del timbre digo, yo sé que alguien, una compra de mi esposa por redes sociales. No, cualquiera dice que mantengo así. No, es por decir, amor, pero sí he aprendido. Has aprendido. Entonces, si sabes manejar, aprende y comparte la palabra, manda un mensajito, empieza a difundirte, muévete. El Señor ya nos manda y nos da autoridad para expulsar demonios, nos da autoridad para liberar, en nuestro caso, nuestro proceso de liberación es más desde las sanidad de heridas emocionales. Entonces, fíjate que hace la convocatoria de sus 12, incluso me pareció muy bonito como Mateo nombra a los 12 discípulos, y acá a todos les dijo, vayan en mi nombre, y los bendijo. Entonces, para ir a pregonar la palabra. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Él lo primero que hace es llamarnos, porque Él es lo que hizo. Jesús llamó a sus 12 discípulos. Entonces, el Señor primero nos llama, o sea, Él no nos va a mandar así, como se dice, a la loca tolondra, a la de Dios, así para que a ti no sepas qué hacer ni nada. No, primero te va a formar, porque estos señores que fueron escogidos, estos 12 discípulos que fueron escogidos, ellos pasaron un tiempo de formación. Miremos y que fueron 3 años promedio que ellos estuvieron con nuestro Señor Jesús. 3 años donde Él les enseñó, a orar, donde les mostraba las cosas del reino, donde ellos pudieron ver los milagros, en fin, o sea, ellos pudieron ver en 3 años, o sea, fueron capacitados para ello, o sea, en 3 años Él trató de sanar sus heridas, porque ahí lo dice la palabra. Él les enseña primero a qué, dice, vayan y les dio autoridad para expulsar demonios y sanar enfermedades y dolencias. Miremos que ahí cambia, o sea, separa las enfermedades de las dolencias. Las enfermedades son las enfermedades físicas. Las dolencias son aquellas enfermedades del corazón, o sea, son aquellas cosas que nos tienen depresivos, ansiosos y toda la cantidad de situaciones. O sea, el Señor nos capacita. O sea, cuando el Señor te llama, el Señor no te manda así nomás que porque vas. O sea, hoy se te dio la idea de que ya me tengo que ir porque el Señor me llamó. No. El Señor te va a capacitar primero.
Y cuando te capacita, ya te da la autoridad. O sea, es como cuando uno va a una escuela, ¿sí? Tú debes pasar unos determinados niveles, debes tener unos determinados grados de formación y ya cuando ya estás capacitado, ya te dan el título de lo que hayas estudiado y ahí sí, váyase al mundo a trabajar, ¿cierto? A mí me deja muy pensando esa parte porque el Señor nos llama por nuestro nombre, ¿sí? El Señor nos llama. ¿Y qué significa aquí llamarnos? O sea, Él pone en nosotros, o sea, no dice, Rafael, venga, te necesito. No, o sea, no nos llama así. El Señor va colocando poco a poco en lo que tú vas aprendiendo, en lo que tú vas capacitándote, en lo que tú vas superando. El Señor llega un momento en que te inspira a que hagas las cosas. O alguien de la iglesia, un sacerdote, alguien de autoridad en la iglesia te llama y te dice las cosas. ¿Por qué? Porque vas mostrando un crecimiento, porque vas superando unas pruebas, porque vas aprendiendo cuestiones que son necesarias para que tú te puedas desempeñar en esa misión que el Señor dice, ve, expulsa demonios, sana enfermedades y dolencias. Y es lo que el Señor está haciendo con los que nos capacita, de que podamos ir a eso. Y a mí me deja bien interesante, me parece interesante lo que el Señor dice es, no vayan a los pueblos paganos. O sea, cuando nosotros estamos en ese proceso de formación, el Señor nos dice, no vayan a esos pueblos paganos, sino que vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Dios. Y ahí que nos está informando, nos está diciendo, hay muchísimas ovejas del Señor, o sea, hay muchísimos hijos de Dios que están en el mundo, que están perdidos. O sea, miremos cuántos miles de millones de personas han sido o fueron bautizadas. Y desafortunadamente esos miles de millones de personas bautizadas en este momento están haciendo lo que no es de Dios, lo impropio, viven en pecado, viven en adicciones, viven en muchas cosas. Y el Señor está diciendo, vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Dios. Y nos está invitando a que nosotros vayamos y lleguemos a esas personas que decimos ser parte del pueblo de Dios. Pero siendo parte del pueblo de Dios, estamos deshonrando a nuestro Dios. Y cómo es importante que nosotros nos demos cuenta de eso y que ayudemos a las otras personas a que no sigamos deshonrando a Dios. O sea, si tú eres una persona bautizada, tú eres hijo de Dios. O sea, por el bautizo a ti te nombraron hijo de Dios. El asunto fue que no te enseñaron quién era tu papá. Esa fue la diferencia. A pesar de que tu papá y tu mamá pueden ser de la misma iglesia, ¿cierto? Digan de pronto que se fueron bautizados, etcétera, etcétera. La realidad no te enseñaron quién es tu papá. Y cuando no te enseñan quién es tu papá, pues tú vas y aprendes muchas cosas del que no es tu papá, sino que es un papá falso y que te enseña muchas cosas del mundo. El asunto es que por esa situación, por esa desobligación que tuvimos nosotros, o sea, de irresponsabilidad que tuvimos nosotros al ser llamados hijos de Dios y nombrar a nuestros hijos por causa del bautismo como hijos de Dios, y no les enseñamos, ni nosotros tampoco vivimos que somos hijos de Dios, pues desafortunadamente estamos deshonrando a nuestro Padre. Necesitamos realmente aprender nosotros primero, porque es eso, primero tenemos que aprender. Un discípulo es una persona que aprende, es una persona que se disciplina. ¿En qué? En lo que Dios enseña, por eso es discípulo. Discípulo es un aprendiz de alguien, ¿sí? Es alguien que está siendo guiado, dirigido, orientado por alguien. Y esa persona que es discípulo llega a un nivel de formación que su maestro
Por eso ellos también le decían maestro, su maestro ya les empieza a enviar. ¿Por qué? Porque ya su maestro ve que su crecimiento ha sido importante, que ya pueden hacer cosas importantes frente a su aprendizaje. Y eso fue lo que hizo Jesús, o sea, ya vio que ellos estaban teniendo un determinado crecimiento. Mire que todavía en ese momento no ha pasado el Pentecostés. No ha pasado el Pentecostés, o sea, todavía en ese momento ellos no han recibido el Espíritu Santo. Pero como ya vienen aprendiendo, ¿sí? Ellos ya vienen, saben que, o sea, el Señor sabe que pueden empezar a aplicar cosas que vienen aprendiendo. Y eso que todavía hay algunos que les da miedo, hay algunos que no están muy convencidos, tanto así que terminan traicionándolo, etcétera, ¿sí? Pero el Señor da una autoridad. ¿Por qué? Porque el Señor quiere y porque el Señor puede. Porque Él es la autoridad mayor, es la autoridad suprema. El Señor dará autoridad a quien Él escoja y punto. Si tú eres discípulo, lo más seguro es que, y un discípulo correcto, aunque ahí estaba Judas Iscariote, pero si tú eres ese discípulo que de verdad quiere aprender las cosas del Señor, no temas. Porque si el Señor te llamó, el Señor te va a dar autoridad, autoridad. Esa autoridad que un hijo de Dios tiene, quiere decir que si tú estás orando, que si tú estás rompiendo esas cadenas de pecado, que si tú estás transformando tu vida, tú puedes orar para que espíritus inmundos se vayan. Y eso no es cuestión de un exorcista, no, de un hijo de Dios. ¿Quién dijo que los discípulos eran exorcistas? No, eran hijos de Dios. Y ellos pudieron expulsar espíritus inmundos. Ellos pudieron orar para sanar enfermedades y dolencias. Y nos está diciendo, los hijos de Dios podemos orar para que eso se dé en nuestras vidas. O sea que si de pronto no habías caído en cuenta, el que tú creas, el que tú te formes, el que tú rompas con el pecado, el que tú estés de la mano del Señor, te da una autoridad para que tú puedas empezar a orar por los demás y por tu familia, ¿no? Claro, no tienes que hacer cursos de teología, ni filosofía, ni psicología. Solamente tener esa fortaleza de querer decir, Señor, yo quiero aprender de ti y quiero llevar tu palabra. La mejor universidad, la de la vida. Quiero compartirles este pasaje que me parece bien bonito. Maestro, hemos visto a unos que expulsan demonios en tu nombre, pero que no son de los nuestros. ¿Se los prohibimos? Y Jesús les contesta, no se lo prohíban porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Cualquiera que les dé a ustedes, aunque solo sea un vaso de agua por ser de ustedes de Cristo, les aseguro que tendrá su premio. Qué precioso. O sea que necesariamente tú, por la misma experiencia que tú has tenido con el Señor, esa es la mejor universidad. O sea, lo que tú has experimentado en tu vida. Y esa es una formación preciosa porque has pasado por el valle de sombra de muerte, tal vez. Mira lo que pasó con la samaritana. La samaritana no hizo cursos de teología ni filosofía, pero tuvo un encuentro personal con Dios, porque le hizo ver su corazón, porque sanó esas heridas, porque le dio esa agua viva, y ella fue a predicar. Vayan, porque el Señor llegó, encontré al Mesías, me dijo qué era lo que tenía en mi corazón, y Él va a predicar, vayan y búsquenlo. Fue mensajera. Igual que muchos no podían quedarse callados, a pesar de que el Señor se los decía, porque mostraban la presencia del Maestro. Eso es predicar. Inclusive predicó a aquel ladrón que estaba al lado derecho de nuestro Señor Jesucristo. Cállate, no lo ofendas porque nosotros sí somos ladrones. Él no es. Él no cometió lo malo, nosotros sí, y merecemos estar acá. Predicó, alguien lo escuchó y lo colocó en la palabra. Y nosotros lo pronunciamos. ¿Sí te das cuenta qué es la formación?
Perfectamente podemos pasar por cursos profundos de teología o profundos de la palabra de Dios. Nos volvemos conocedores de la palabra, ya nos volvemos mucho más expertos. Pero cuando tú tienes una experiencia de Dios, ve y la predicas, compártela. Pues que si tú te callas, te van a salir letreros. Yo no sé si a ti te pasa eso, pero a mí sí. Yo no me puedo quedar callado. A mí me dicen, Rafael, por favor, necesito un psicólogo, pero que no hable de Dios. No soy el indicado. Hay otros que sí pueden hacerlo, yo no puedo. Porque me salen letreros, no puedo. Una chica se me acerca y me dice, por favor, ayúdame porque tengo un problema con mi padrastro, porque no lo amo, porque siento que él invadió mi casa, porque mi papá, yo amo a mi papá y no lo amo a él, y yo lo odio. ¿Me puedes ayudar? Pero no me hables de Dios. Le dije, voy a intentarlo, pero si hablo de Dios, de antemano te pido disculpas. No pude, me tocó hablarle de Dios. En últimas, hubo una reconciliación lo más de linda entre el padrastro y la chica, porque había un hombre muy bueno. Entonces fue bien bonito, porque ella perdona también a su papá, perdona a su padrastro, es un momento de perdón muy bonito. Pero lo particular es que si tú tienes una experiencia, es la formación, la universidad de la vida. ¿Cuánto sufrimiento tú no has tenido? Y si has reconocido Dios en tu vida, si has sanado en tu vida al Señor, si el Señor te liberó de esa situación en tu vida, por ejemplo, la ansiedad, que aquí se han dado testimonios de ello, haciendo un seminario que nosotros ofrecemos. O sea, de una u otra forma, en ese mismo proceso de sanidad, el Señor te fue formando y te fue mostrando su misericordia. Y que esa hay que hablar, vas y hablas. Hay un pasaje muy bonito. Se llama la casa de Abraham. Bueno, en María Valtorta es lo más de precioso. Un hombre ciego que está recogiendo hierbitas y cosas, está ciego. Los discípulos, ellos llegan a esa casa porque ellos van a predicar. Entonces el dueño de la casa les permitió quedarse allí, una casa abandonada prácticamente a las afueras de un pueblito. Y los discípulos van a recoger algo, de pronto algo para comer, y encuentran a este ciego en el riachuelo. Se compadecen de él, lo llevan a donde mi Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo lo sana. Y fue tan maravilloso porque él vio toda la bondad que había entre los discípulos, la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Al otro día, nuestro Señor les dice, por favor, vayan, miren lo bonito de la predicación, vayan y díganle a la gente que yo voy a estar en el río predicando. O sea, los mandó como misioneros. Vayan al pueblo y díganles que yo voy a estar predicando. Entonces los discípulos fueron y entonces este hombre, ya sanado de la ceguera, le dice, pero yo puedo ir. Y le dijo, claro, ve. ¿Y de qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? ¿Y qué sientes que yo hice en tu corazón, en tu vida? Pues la misericordia tuya. Ve y predicas de eso. Ve y háblale a la gente de eso y convócalos para que vayan al río. Entonces a predicar. Fíjate que esa formación hace parte también de las experiencias que nosotros hemos tenido a nivel espiritual. Yo nunca he estudiado teología, nunca. O sea, yo no estudié teología. De por sí hice cursos, pero de por sí ha sido más mi curiosidad por aprender y estudiar. Pero la mejor universidad fue todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida familiar y en nuestra vida ministerial. O sea, en nuestra vida de trabajo y esas cosas. O sea, hemos ido yendo aprendiendo. A mí de pronto alguien no me dijo, vaya y haga. En mi caso no fue así. O sea, yo tuve el impulso. Pero lo que les comparto, lo que dice Mónica, me parece muy acertado, porque sí tenemos que tener esa relación con Dios, ese encuentro personal con el Señor, y Él nos indica qué es lo que hay que predicar, porque nos forma. O sea, el Señor nos forma. Los 70, por ejemplo, podemos decir, pero entonces no es que mandó a 70, claro que mandó a 70. Estos hombres que expulsaban demonios, lo escucharon a mi Señor, o sea, vieron lo que Él hacía, porque ellos no estuvieron así simplemente por allá espontáneamente, sí, es que por allá hablan del Señor y voy a expulsar. No, ellos vieron, creyeron, se convencieron porque aprendieron del Señor y tuvieron fe en el Señor y fueron y lo hicieron. O sea, se formaron. La formación no solamente es a nivel de estudio como tal de la palabra, que es importante tenerla. La formación es que tu corazón esté en relación con Dios. Desde allí empieza la verdadera formación y luego la palabra viene de una manera tan linda, porque porque si tú no tienes un corazón sano, si tú estás con una cantidad de heridas emocionales, por más que estudies, la palabra no la vas a entender y al contrario,
como alguien decía, es que yo estaba antes a mí como que me hicieron brujería, y cuando fui a leer la palabra, resulta que al otro día apareció quemada la hoja donde se estaba leyendo la palabra. Sí, qué cosas tan particulares. O sea, y nadie estaba en la casa como para que hubiera quemado la palabra de Dios. O sea, son cosas que dice, si yo no sano, pues realmente no voy a dejarme formar por el Señor, porque no tengo una relación personal con Dios. Entonces no voy a saber predicar. O si predico cosas equivocadas. Porque hay que tener, Moni, en ese sentido hay que tener un cuidado tremendo, Moni. Porque tengo un testimonio lo más de precioso. Se llama Charlotte. Escúchenlo ahí en YouTube. Testimonio de Charlotte. Una niña que estaba privada de su libertad por consumo de droga y por prostitución. Ella decía que cada vez que iban a la institución unos jóvenes que ya habían sido rehabilitados y que ellos iban a predicar, aparentemente dando testimonio, ellos empezaban a hablar de su vida pasada, de todo su proceso de consumo, y ella decía, y a mí me fascinaba escucharlos, no por lo de Dios, sino por todo lo que ellos contaban de su experiencia con el consumo de droga y lo que les hacía sentir. Y ella decía, ¿cómo me fascinaría conocer esa experiencia de consumo? O sea que esas personas no estaban sanas porque se recreaban en su pasado. Por eso hay que tener mucha prudencia quién te va a predicar. ¿Quién te va a dar testimonio? ¿Quién te va a dar testimonio? Entre comillas, ¿no? Sí, porque necesariamente hay personas que no han sanado y todavía siguen en su pecado, y lo que hacen es recrear su pasado, y eso hace que de una u otra forma también te despierta a ti sentimientos de querer tal vez vivenciar lo mismo que esa persona vivió, ¿sí? Sin que te des cuenta, porque son mensajes subliminales que el mal va mandando a través de esas predicaciones. O sea, los enviados del Señor son porque han tenido una experiencia personal con Dios y van a predicar. Y no te van a llevar a querer curiosear en las cosas del mundo, sino al contrario, te van a alejar de las cosas del mundo. Claro, y ese testimonio de esa niña me impresionó porque me dijo, y me fascinaba escucharlos porque claro, ellos me llevaban otra vez al consumo, a pesar de que venían a hablar de Dios. Entonces hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Ahora nosotros escuchamos un testimonio. Disfrazados de ovejas, sí, ¿no? Claro, testimonios muy fuertes, muy fuertes, de personas consagradas a Dios que difundieron hasta universidades y con una vida tremenda frente a su parte moral. Entonces tengamos mucha prudencia. No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Y tengan cuidado realmente de esos falsos profetas, dice la palabra. Si ustedes en nosotros, siempre lo digo, ven algo que está equivocado, decimos algo incorrecto, por favor no lo hacen saber. Sí, porque queremos corregirlo, no queremos dar algo que nos sea dado desde la palabra del Señor. La formación de Dios es fundamental para ir a predicar. Pero la primera parte para ser formados por el Señor es tener un corazón disponible para que el Señor lo sane, para que Él lo sane. Y en la medida que tú vayas sanando, Él va haciendo la obra en ti, porque el que predica no eres tú, sino que el que predica es el Espíritu Santo a través de tu boca. Porque nosotros somos, como dijo Juan, una voz que clama en el desierto. Solo la voz. Solamente la voz, porque la palabra es el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Él es el que transmite la palabra. Somos solamente unos burritos del Señor. Entonces, bendito sea el Señor por esta palabra. ¿Qué te parece, mi amor? Espectacular. Esperar que si tú sientes ese anhelo de querer compartir cosas que tú has vivenciado y que tú has aprendido, y de verdad tienes esa relación con el Señor, no dudes. El Señor te está necesitando, porque ayer nomás hablábamos de que hay mucha mies, pero hay muy pocos obreros. Y es necesario trabajar para que esos obreros, esa mies que está allí, esos hijos de Dios que están allí, vuelvan al camino con el Padre. Déjate formar por el Señor. Y el Espíritu Santo, mira, el Espíritu Santo es un formador impresionante. Mi madre María es una maestra espectacular. O sea, dejémonos formar, tener un corazón. Por ejemplo, qué pena que nos demoremos, pero esto me parece importante, Moni. Mira, cuando estábamos trabajando, jefe, y Mónica también fue jefe en su momento, o sea, dirigíamos institución. Y cómo era de complicado cuando se trabajaba con los adultos. O sea, trabajamos con menores infractores a la ley. Era más fácil trabajar con los jóvenes en ocasiones que con los adultos. Los adultos eran más complicados. O sea, los que dirigían la institución, los que educadores, coordinadores, psicólogos, trabajadores sociales, que complique. Profesores, no, es un complique. El conocimiento afecta. Uy, eso era impresionante. Y lo más complicado era aquellas personas que se creían los dueños y señores de la palabra. No se permitían el ser corregidos o el ser orientados.
porque se creían, mejor dicho, las vacas sagradas, pues de la parte, oye, qué complicado no tener un espíritu de formación educable. Mi papá Dios, es importante que tengamos un espíritu educable porque a veces nos creemos que las conocemos todas y todas no las conocemos. Señor, yo quiero que tú me eduques, que tú me enseñes. Quiero ser educable, ser educado y tener un espíritu educable para que tú me muestres el camino. Pero yo quiero ser formado por ti. Qué precioso, para llevar tu palabra. O sea, no te quedes solamente con la experiencia que viviste para ir a predicar. Ve más allá. ¿Sí? O sea, no te quedes solamente con ese poquitico como la samaritana que pudo haber dado allí, pero si ella sigue nutriéndose, va a hablar de mucha más vivencia, va a tener mucha más autoridad, como tú dijiste, para poder predicar la palabra. Más unción, más unción. Dios lo bendiga. Que tengan un excelente día con un fuerte abrazo. Bueno, Dios te los confundiste, bendiga. otra vez vuelve. Que tengas un excelente día con un fuerte abrazo. Dios me lo bendiga, chao.